Quiero empezar con una pregunta. ¿Puede el hombre hacer algo para salvarse a sí mismo? La respuesta es un rotundo no. No existe absolutamente nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. El salmista dijo: la salvación es de Jehová. También lo dijo el profeta Jonás: la salvación le pertenece a Jehová. Y esta es una gran verdad, amada iglesia. La salvación del hombre le pertenece exclusivamente a Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Y es de lo que hoy vamos a tratar, de lo que hoy vamos a hablar. Por cierto, he titulado a esta enseñanza Salvos por gracia. Salvos por gracia. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? Es don de Dios, es regalo de Dios, es dádiva de Dios. Amada iglesia, el verso que acabamos de leer es vital, es fundamental para la doctrina de la salvación. Este verso nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y luego nos dice que ni la gracia ni la fe es de nosotros, nos pertenece, sino es que es un regalo ¿de quién? De Dios. La gracia y la fe es un regalo de Dios para el hombre. Empecemos preguntándonos ¿qué es la gracia? Es de donde tenemos que partir. ¿Qué es la gracia? Si nuestro título es Salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a darle una definición sencilla. Sencilla. Gracia es el favor no merecido que Dios tiene para con los hombres. Lo voy a volver a repetir. Gracia es el favor no merecido que Dios tiene para con los hombres. Casi todos los días tengo que parar obligatoriamente en un semáforo y mientras espero el cambio de luz, hay un joven que tiene 2 piedras y empieza a hacer unos malabares para nada graciosos, para nada. Cuando él termina su acto, se acerca a los vehículos y pide que se le dé una moneda, una caridad. Y todos los días que yo lo veo a este joven, siempre tengo una monedita para él. Pregunto, ¿estoy en la obligación de darle a él una moneda cada vez que él hace sus malabares? No tengo ninguna obligación. Generalmente mis hijos pequeños me saben decir, pero papá, ¿por qué tienes que darle una moneda a esa persona? No tienes que hacerlo. Y esta es una gran verdad, no tengo que hacerlo. No estoy obligado con este joven a darle una moneda. Pero bien puedo decir en este momento que se la doy por gracia. No tengo ninguna obligación para con él, pero lo hago por gracia. Es un favor no merecido para con él. Amén. Unas 2 o 3 veces por semana tengo que dirigirme hacia una panadería y allí compro pan para mi familia. En otros países le pueden conocer como panificadora.
desde siempre en este lugar, en la puerta de este lugar, ha existido un hombre que está allí, un vagabundo. Y él está esperando que alguien llegue y le pueda dar alimento. Ya son algunos años que yo voy a este lugar a comprar pan. Y desde que yo conocí a este hombre, a este vagabundo, le sé decir, amigo, ¿qué desea que le compre? Y él desde un principio me dijo, una Coca-Cola y un pan. Entonces yo le decía a la señora, por favor, una Coca-Cola y un pan a mi cuenta. Cada vez que voy a este lugar, hay una Coca-Cola y un pan para este señor. Pero llegó un momento en que yo ya no tenía que preguntarle, amigo, ¿qué desea que les compre? Más bien él me decía, hey, recuerde mi Coca-Cola y mi pan. Pregunto nuevamente, ¿estoy obligado cada vez que voy a este lugar comprarle una bebida y un pan a este hombre? No. No tengo obligación. Él no ha hecho absolutamente nada para que yo tenga esa responsabilidad, esa obligación para con él. Pero puedo decir que si lo hago es por gracia. No hay obligación. Él no se lo merece. No ha hecho nada por aquello. Pero lo hago por gracia. Y es así como hoy debemos entender el concepto de gracia. Es el favor de Dios para con los hombres, aun cuando no lo merecemos. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia para con nosotros. Esta es la gracia de Dios. Debemos entender, avanzando un peldaño más, que la gracia no tiene que ver absolutamente en nada con las obras o con los méritos del hombre. Imagínense que alguien pueda decir, bueno, yo tengo méritos para merecer la gracia y la salvación de Dios. Alguien de aquí puede decir, yo tengo que ser salvo porque he hecho méritos para aquello. ¿Alguien de aquí puede decir, yo merezco la salvación de parte de Dios? No. La gracia no tiene nada que ver con las obras, con los méritos humanos. Por eso, si leemos un verso después, Efesios capítulo 2, leímos el verso 8 y si ahora leemos el 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se pueda jactar, dice en otras versiones. Imagínese que la salvación del hombre sea como un tributo o un pago a las obras. Entonces alguien podría decir, yo merezco ser salvo porque todos los domingos voy a la iglesia. Yo soy salvo porque nunca falta un miércoles. Pastor, yo soy salvo porque siempre traigo mi Biblia y mi cuaderno de estudios. Yo soy salvo porque soy fiel con mis diezmos. Yo merezco ser salvo porque sostengo económicamente al pastor y a su familia. Imagínese usted que la salvación se diera como resultado de las obras del hombre. Hace unos días estaba leyendo un artículo donde se exponía a las personas más ricas del mundo y las diferentes caridades que ellos daban, las grandes cantidades de dinero a fundaciones y proyectos de vida. Imagínese usted que la salvación fuera por obras, por méritos humanos. ¿No cree usted que estas personas nos llevarían demasiada ventaja? ¿No cree usted que muchas de estas personas tendrían ya por sus obras una gran mansión en el cielo, mientras muchísimos de nosotros ni siquiera una pequeña chocita? Pero es aquí donde debemos recordar lo que nos dice la Escritura. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Y sigue diciendo en el verso 9, no por obras
para que nadie se pueda jactar. No hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la gracia, la misericordia y mucho menos la salvación que viene de parte de Dios. Ninguno de nosotros puede jactarse de aquello. Ninguno de nosotros puede reclamar salvación. Porque ¿a quién le pertenece la salvación? Completamente a Dios, completamente a Jehová, por medio del sacrificio que hizo el Verbo encarnado, Jesucristo, Dios y Señor nuestro. ¿Alguien me podría preguntar en este punto, pastor, si no hacemos obras o buenas obras para ser salvos, entonces ¿para qué hacerlas? ¿No le parece una muy buena pregunta? Si la salvación, si las obras no son méritos para ser salvos, ¿para qué hacer buenas obras? Bueno, es aquí donde debemos entender algo. No hacemos buenas obras para ser salvos. Las obras que hacemos como cristianos es simplemente un reflejo de nuestra salvación y del Espíritu Santo que habita en nosotros, del fruto del Espíritu Santo. Un cristiano que está falto de buenas obras, algo está sucediendo allí. Algo normal y habitual y común para el cristiano debe ser las buenas obras. Obras de compasión, obras de amor para con el prójimo. Amén. Sigamos martillando en este punto y quiero seguir exponiendo el hecho de cómo las obras del hombre no tienen que ver absolutamente nada para la salvación. Miremos un momento a Noé. Si leemos Génesis capítulo 6, verso 8, se nos dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Ahora bien, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué hizo Noé para hallar gracia y ser salvo? Cuando toda una humanidad pereció en agua, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo su familia para ser salvo? ¿Sabe qué hizo? Absolutamente nada. No hay nada que Noé haya hecho para merecer la gracia y la salvación de Dios. Amén, amada iglesia. No existe nada que el hombre pueda hacer para creer que merecemos la salvación y la gracia de Dios. No. Si luego seguimos viendo y nos vamos y nos dirigimos hacia el patriarca Abraham, Dios lo llama de Ur de los caldeos, una ciudad idólatra, politeísta. Lo llamó Abraham, lo escoge para ser padre de una nación que iba a adorar a Jehová, del pueblo escogido, ser padre de Israel. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo llamara? ¿Qué méritos hizo? ¿Qué obra hizo para que Dios se fijara en él? No hay mérito en Abraham, no hay mérito en Noé. Es simplemente ¿qué? La gracia de Dios, un favor que nosotros no merecemos. Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué hay de Pablo? ¿Qué dijo Dios de él? Instrumento útil me es Pablo para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes de la tierra y a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo para que Dios se fijara en él? Mire, amada iglesia, si existe un hombre que no hizo méritos, más bien hizo desméritos ante los ojos de Dios, es Pablo, un perseguidor de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios lo escogió? La respuesta es dígalo, por gracia. ¿Estamos claros? Por gracia. Vamos a ver un ejemplo más palpable de la gracia del Señor. Y este ejemplo lo constituye usted y yo. La gracia del Señor en acción. Hombres perdidos, hijos de la ira, destinados a una eternidad sin Dios. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos escogiese? ¿Qué hicimos nosotros para que Dios se acercara al mercado de esclavos, pagara el precio por medio de Jesucristo, su Hijo, y nos hiciera libres? ¿Qué hicimos nosotros? La respuesta es nada. ¿Y por qué Dios nos escogió? Porque soy guapo, pastor, por eso me escogió. Míreme,
Nadie como yo. No, 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 no. Olvídate. Olvídate. La gracia del Señor sobre nuestras vidas. La gracia del Señor es aquella que lo tiene hoy día aquí. La gracia del Señor es aquella que le ha salvado. La gracia del Señor es aquella que le ha perdonado. La gracia del Señor es aquella que quiere salvarle, que quiere perdonarle hoy día. Cristo le ama, amigo. Y su gracia está extendida. Su amor, su poder, su misericordia sobre nuestras vidas continúa extendida aun cuando nosotros no hagamos ninguna obra, ningún mérito al respecto. Por gracia somos salvos. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Hay alguien que pueda jactarse de ser salvo? No, nadie. Nadie puede jactarse. No hay persona en la humanidad que pueda jactarse, que pueda gloriarse de algo que haya hecho. Jamás. Una vez que hemos entendido lo que es gracia, vamos a ver unas 3 aristas en cuanto a esto. Y la primera es, 3 puntos. La primera es que es por la gracia de Dios que se nos regala la fe para salvación. Es por la gracia de Dios que se nos regala la fe para salvación. Siempre hemos escuchado y también leído en algunos libros que la fe es un regalo de Dios. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? La fe es un regalo de Dios. Y es muy cierta. La fe es un regalo, es una dádiva, es un don de Dios. Y el verso dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Luego sigue diciendo nuestro verso. Y esto no es de ustedes, sino es don de Dios. Lo que quiere decir es que ni la gracia ni la fe nos pertenece. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Amén. Ahora le pregunto, ¿por qué tiene fe? Alguno me responderá, pastor, porque yo quise tener fe. Yo decidí tener fe. Pues eso no es lo que nos enseña la Biblia. Tenemos fe porque Dios nos regaló fe. Ni la gracia ni la fe es de nosotros. Es un regalo de Dios. Y aquí vemos algo hermoso, como la salvación completamente le pertenece a Jehová. Porque alguien podría decir, pero yo tengo fe. Esto me pertenece a mí. Fue una decisión que yo tomé, tener fe. No, amigo. La fe es un regalo de Dios. Y si usted tiene fe, no se lo atribuya a usted mismo. La fe le pertenece a Dios. Y si sus ojos espirituales que estaban en vendas y un día no podían entender la gloria de Dios, un día no podían entender la revelación de su palabra escrita y ahora lo puede hacer, es porque Dios sacó esas vendas que le impedían entender, que le impedían ver las cosas sobrenaturales y espirituales. Si tiene fe es porque Dios se la ha dado. ¿Cuántos tienen fe? ¿Quién se la dio? Dios. Nadie puede decir, pastor, es que yo soy un hombre de fe. ¿Ha escuchado? Es que este es un hombre de fe. Amén, que sea un hombre de fe. Gloria a Dios. Pero ¿quién le dio la fe? Se la dio Dios. Que yo soy un hombre de fe. Gloria a Dios. Pero no te jactes de ser un hombre de fe. El Señor te hizo un hombre de fe. El Señor te la dio. La misericordia de Dios extendida sobre tu vida. De Él es la salvación. Por gracia somos salvos. Por gracia tenemos fe. La salvación es de Jehová. Completamente no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para obtener salvación. Esta es la doctrina de la salvación. Por medio de la gracia recibimos ¿qué? La fe. Por medio de la gracia recibimos la fe. Otro punto es que por medio de la gracia Dios convence al hombre de pecado. Dios convence al hombre de pecado. Mire, ningún hombre
Ningún hombre sobre la faz de la tierra puede convencerse a sí mismo que está en pecado. ¿Usted ha visto aquellas personas que están erradas? Están erradas, completamente erradas. Están destruyendo su vida. Están destruyendo su hogar. Están muriendo. Están perdiendo todo. Y la gente alrededor se da cuenta que él está errado, que esta persona está mal, que está equivocada, que está tomando las peores decisiones de su vida. Todo el mundo puede percibir y percatarse de aquello. Pero esta persona es la única que no se da cuenta. ¿Me estoy explicando? Ningún hombre por sí mismo puede ser consciente de que está en pecado. Y ningún hombre puede convencer a otro de pecado. Pastor, háblele. Oye, háblele a mi mujer, pastor, dígale que se va a ir al infierno si me sigue tratando así. Yo no puedo convencer a nadie de pecado. En serio, pastor, yo creía que usted por medio de su predicación podía convencer de pecado. No, jamás. Eso es un ministerio que no me pertenece a mí. Y entonces, ¿quién convence al hombre de pecado? Es Dios por medio de su gracia. Y específicamente Dios en la persona del Espíritu Santo. Escrito está. Vayamos allá, Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Vamos a leer los dos. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu de Dios, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí está el verso competente, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, ¿cuando quién venga? Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. Diga conmigo, convencer. Convencerá al mundo, convencerá a las personas de pecado, de juicio y de justicia. ¿Quién convence al hombre de pecado, amada iglesia? Dios. Dios. Usted no se ponga a estar discutiendo con una persona. No tome el papel del Espíritu de Dios. No, es Dios quien convence de pecado. Y entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Está ciego mi marido, está ciega mi mujer. Pues clame a aquel de quien es el ministerio. Clame a Dios. Oh Señor, convence a esta persona de pecado. Convéncela. Mire, podemos ponernos de acuerdo 1000 personas y tratar de persuadir a aquel que esté en un error. Pero eso va a ser como querer alar la burra, que se va a mantener ahí quieta. Y usted le va a gritar, y usted la va a alar, y usted la va a golpear. Pero cuando la burra está parada, nadie la mueve. Usted puede querer convencer a una persona y decirle, oye, estás equivocado, estás destruyendo tu vida, estás destruyendo tu hogar, estás perdiendo todo. Oh, pero nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo que hace la obra de salvación. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Y cuando el Espíritu Santo lo convence, entonces lo redarguye, lo estremece y esta persona se vuelve a Dios en arrepentimiento. ¿Cuántas conversiones de hombre existen? Conversiones momentáneas. ¿Cuántas personas han sido enterradas estando vivas? No han muerto. Y en Dios tenemos que morir. Tenemos que ser crucificados. ¿Cuántas personas han sido enterradas vivas, hablando espiritualmente? No han muerto al viejo hombre. ¿Sabe por qué? Porque han sido conversiones de hombre. Conversión de hombre. Y esas conversiones son momentáneas.
Pero cuando el Espíritu Santo taladra el corazón de una persona, esa conversión no es momentánea, es eterna, es para siempre. Pero entendamos bien, esto es ministerio del Espíritu Santo y esto es por medio de la gracia de Dios. Es Dios por medio de su gracia que convence al hombre de pecado. Es Dios, es Dios. Clamemos a Jehová. Pastor, es que así como usted ha dicho, es como las burras, así está mi marido, es como es un burro, verlo ahí no entiende razón. Clame al Espíritu Santo. Oh, Señor, tú que eres el autor de la vida, tú que das la salvación al hombre, tu gracia y tu misericordia se extienda sobre la vida de esta persona. Ten misericordia, Señor. Clame a Jehová. De Él es la salvación. Por medio de su gracia, Él convence al hombre de pecado. Aleluya. Aleluya, alabe a Cristo. Alabe a Cristo, Él le ama. Es por la gracia que Dios nos regala fe. Es por su gracia. Es por su gracia que Dios convence al hombre de pecado. Y el último punto que quiero ver en este estudio es por la gracia de Dios que se nos otorga perdón de nuestros pecados. Sigo martillando en esto. Aquí podemos ver completamente cómo la salvación le pertenece a Dios. Él nos regala fe para creer. Él nos convence de pecado. Y Él perdona nuestros pecados. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para ser salvo. No lo hay. Es ministerio de Dios, es obra de Dios. Vuelvo a repetir, el tercer punto es por la gracia que se nos otorga el perdón de nuestros pecados. Se dice que en el gobierno de Abraham Lincoln, cuando estalló la guerra civil, un hombre se reclutó en el ejército del sur y lo escogieron para ser un espía. Inmediatamente lo envían al ejército del norte para cumplir su misión, pero desgraciadamente lo descubrieron, lo capturaron, lo metieron preso en una celda y le dieron unos cuantos días de vida porque iban a matarlo por medio de fusilación. Este hombre estaba en la celda y cada vez que los soldados norteños le llevaban alimento a este espía, aprovechaba para insultar a Abraham Lincoln. Una serie de insultos, de epítetos. Era como que si toda la noche este espía preparase los más grandes insultos y agravios para decirlos al día siguiente. Los soldados del norte estaban totalmente enfurecidos, indignados. No soportaban cómo ver a este hombre, cómo cada vez que ellos le llevaban alimento, insultaba a su presidente. Estos hombres dijeron, solo le llevamos alimento porque es una orden que nos dan, pero no esperamos el día en que una bala atraviese el corazón de este espía para que deje de vivir, porque eso es lo que se merece. Él merece morir, decían los soldados del ejército norteño. Cierta mañana, este espía estaba en su celda y un oficial norteño se acercó a la celda. El espía estaba seguro que iba a ser el último día de su vida, que lo iban a llamar para fusilarlo. Pero ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Este oficial le llevaba una carta de perdón al espía. Él no lo podía creer. El oficial le dijo, has sido perdonado. Alguien intercedió por ti en Washington y ahora eres libre. Puedes irte con tu mujer y con tus hijos. Anda, eres libre. Este espía no podía creer lo que estaba sucediendo. Libre yo,
una carta de perdón. Pero si lo que he hecho todo este tiempo es insultar al presidente, ¿cómo puede ser posible que me haya dado una carta de perdón? Y el oficial le respondió, sí. Si usted hoy día recibiese lo que merece, tendría que ser fusilado. Si usted hoy día tuviese que recibir lo que merece, hoy día tendría que morir. Pero alguien intercedió por usted y ahora puede irse. Dice la historia que a partir de ese momento este espía se volvió en el más grande seguidor de Abraham Lincoln. Y que de allí en adelante, si alguien se atrevía a hablar mal de él en presencia del espía, se metía en un gran problema. Oh, amado hermano, esta es la gracia del Señor. Merecemos morir, merecemos la muerte, merecemos el infierno, pero la gracia del Señor se ha posado sobre nuestra vida. Este es el amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y yo lo puedo decir personal, aun siendo pecador, yo, aun siendo un vil pecador, Cristo Jesús murió por mí. ¿Lo merecía? No, no he hecho nada para merecer la gracia de Dios. No he hecho nada para merecer su misericordia. No he hecho nada para que Dios ponga sus ojos en mí y me salve. Merezco el infierno, merezco el castigo divino. Pero Dios ha tenido gracia, misericordia sobre mi vida y me ha salvado. Esta es la gracia de Dios. Y esta gracia, iglesia, amigo, hermano, esta gracia está extendida hoy sobre su vida. No porque usted haya hecho algo, no porque Dios tenga una obligación para con usted, no porque usted tenga un mérito o algo de que jactarse. No, no. La gracia sublime de Dios está extendida sobre su vida. Oh, amigo, está extendida sobre su vida. Está extendida sobre su vida. Y la peor desgracia que puede haber para una persona es rechazar la gracia de Dios. Y en todo el sentido literal de la palabra, déjeme decirle algo. No sea un desgraciado. No rechace la gracia de Dios. No rechace la gracia de Dios que hoy día está extendida sobre su vida. Dios le ama. Dios quiere perdonarle. Dios quiere salvarle. No, usted no ha hecho nada para merecer su amor, no hay mérito, no hay nada que usted pueda reclamarle a Dios, no hay nada, Dios no está obligado para con usted, amigo, no, Él no lo está, pero Él le ama, Él le ama, Él le ama, y si usted no tiene fe, hoy día Dios le da fe. Hoy Dios le convence de pecado y hoy Dios perdona sus pecados. Saulo de Tarso, a quien le conocemos como Pablo, iba camino a Damasco. ¿Qué iba a hacer? Iba con permiso ya del sumo sacerdote. Su idea era ingresar a las casas y a las sinagogas y arrastrar a los cristianos y llevarlos presos. Pablo estaba decidido a exterminar el cristianismo. Pero ¿qué sucedió rumbo a Damasco? ¿Qué sucedió? El Cristo resucitado se le apareció. Y Jesús le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo?
Y las palabras de Pablo son tan vitales para la gracia de Dios sobre el hombre. Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y cuando meditamos en esta expresión, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar goces sobre el aguijón. Pero cuando usted y yo meditamos en esta palabra, ¿quién eres, Señor? Y aislamos la palabra Señor. La palabra Señor viene del griego kurios, que significa amo, que significa Dios, que significa soberano, que significa Señor. Pero aquí debemos hacernos una pregunta: ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió si hace un segundo atrás Pablo estaba convencido de exterminar con el cristianismo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora Pablo le llama a Cristo kurios? ¿Por qué le dice Señor? ¿Por qué le dice amo, Dios, Salvador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gracia de Dios se posó sobre la vida de Pablo. No sé si lo estamos entendiendo. ¿Qué pasó? Que la salvación vino a la vida de Pablo. Aquella cortina que le impedía entender el misterio de la cruz, porque para Pablo la cruz era locura. Él lo dice luego en las cartas. Porque la palabra de la cruz, él dice, es locura para los que se pierden. Y dice, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Para Pablo, en un momento de su vida, creer en un Cristo resucitado, crucificado, era una locura. ¿Cómo puede ser que el Salvador del mundo haya venido a morir en una cruz? Él es un farsante, es un mentiroso. Ese era el concepto de Pablo en su entendimiento, en su filosofía, siendo un hombre estudiado, temeroso de la ley, fariseo. Oh, Pablo sabía mucho, pero no entendía nada. Oh, Pablo era un estudioso de la ley, pero no era un hombre salvo. Cristo se le aparece y por su gracia le otorga salvación a Pablo, le regala fe a Pablo, porque un segundo atrás no creía y ahora Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién lo hizo entender a Pablo? ¿Quién sacó la venda de sus ojos? ¿Quién le regaló fe? La salvación es de Jehová. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto no es de vosotros, es dádiva, es don, es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y al igual que Dios salvó a Pablo, hoy lo quiere salvar a usted. Tal vez es usted un hombre, una mujer llena de filosofías, de intelectualismo. Oh, amigo, todo esto quedó atrás en la vida de Pablo y él dijo, lo que antes para mí era ganancia, hoy lo estimo por pérdida, hoy lo estimo por basura, por la excelencia del amor a Cristo. Oh, amigo, no hay nada mejor que la salvación de Dios se pose sobre la vida del hombre. Y hoy esa salvación está extendida sobre su vida. No la rechace. No rechace la gracia de Dios sobre su vida. Hoy abrácela. No se vaya de este lugar sin abrazarla. No se vaya de este lugar siendo un desdichado y desgraciado por haber rechazado la gracia de Cristo sobre su vida. Hoy abrace la gracia de Cristo. Hoy vuélvase al Señor, arrepiéntase de sus pecados y sea un hombre libre, sea un hombre salvo, sea un hombre victorioso por el poder que hay en la cruz.